desde el curso de Modelo de Intervención en Psicología del Grupo 240, que lo conforman Laura Anzueta, Eduardo Ferrer, Jamie Zanovia, Lisset Mendiverso y quien les habla, Johanny de la O. Nos encontramos hoy en la institución educativa normal superior del municipio de Monterrey con la psicoeducadora Catherine Ponce, que nos va a ayudar con el tema de la fase 4, intervenciones, y la elección de nosotros fue estudiar psicología educativa. Entonces vamos a realizarle a ella unas pequeñas preguntas desde el ámbito y el campo que ella maneja. Doctora Catherine, ¿qué es la psicología educativa y por qué es importante dentro del campo educativo? La psicología educativa es el área de la psicología que se ocupa de los procesos de aprendizaje de los niños, más lo que tiene que ver con las atenciones en torno a las diferentes problemáticas que se pueden llegar a presentar. Sin embargo, pues como te decía, no soy psicóloga, ¿sí? Tengo una maestría en este momento en neuropsicología y educación, y considero que los psicólogos han perdido mucho espacio dentro de los colegios, que hemos ganado de pronto los terapeutas ocupacionales, que es mi pregrado, los trabajadores sociales, incluso pedagogos licenciados que se enfocan como en el área de neuropsicología. Y esto pasa mucho porque los psicólogos consideran que con lo que aprenden en la universidad es suficiente y no se van a qué pasa con los procesos neurobiológicos de los niños, qué pasa más allá del vamos a sentarnos a conversar sus contextos sociales, cómo viven, de dónde vienen. Entonces la psicología educativa y en general todos los que trabajamos en el área de orientación escolar debemos tener como una visión súper amplia, sin más allá del niño en su rol de estudiante, es un niño en rol de hijo, de hermano mayor, y mucho más en este tipo de municipios donde venimos de una época del posconflicto y de cómo esto hace que ellos puedan socializarse y resuelvan problemas de una u otra manera. Muchas gracias. Utilizando usted pruebas psicométricas u otros instrumentos específicos en su labor como psicóloga educativa, ¿cuál aplica y qué tipo de casos o situaciones escolares la considera permitentes? Como sabes, pues la escuela es una entidad pública, entonces lastimosamente soy una sola orientadora escolar para casi 1.500 estudiantes. Entonces la aplicación de pruebas psicométricas no es posible. Sin embargo, hacemos observación en aula, que es importante para mirar si el contexto es el que está favoreciendo o no el proceso de aprendizaje del estudiante. Entramos a hacer también análisis contextual, ¿sí? Entonces nosotros llamamos a los padres de familia y justo hoy he estado con entrevistas que no son excluyentes, pero sí para saber un poco el contexto de los estudiantes. Que sí aplico, que no son pruebas psicométricas, pero sí son fundamentales en esta labor. El CDI, que es el de depresión infantil, aplicamos todas las pruebas también relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? En este momento estamos usando dos, que es la Audi y no recuerdo el nombre de la otra, pero son dos que nos están pidiendo desde salud pública. No son baterías psicométricas, pero son las pruebas estandarizadas que estamos usando. La depresión infantil va acompañada con el de ideación suicida, porque los índices siguen siendo muy altos en estos dos componentes. Y cabe recordar que no solamente en esta institución, que en las veredas también hay sedes de la Escuela Normal Superior donde podemos darnos cuenta que no se está cumpliendo el 100% con el objetivo de que haya más compañeros o profesionales apoyando esta actividad, y cabe resaltar que una de las metas que tenemos nosotros como futuros psicólogos es establecer lineamientos y parámetros y hacer leyes o políticas públicas para mejorar estas condiciones a los estudiantes. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia utiliza usted como psicóloga educativa para abordar los desafíos de aprendizaje que se presentan en las aulas escolares? Mira que, como te decía, digamos, entrar a los procesos de aprendizaje es como un 10% de todo lo que hace orientación escolar dentro de los procesos educativos.
nosotros hacemos los análisis relacionados con la educación cuando vemos que podría llegar a haber un diagnóstico, sí, que realmente el niño no rinde en todas las áreas, que adicional vemos que en el momento de comprender pues está costando un poco el trabajo y pues hacemos las remisiones obviamente a su EPS para que psicología lo remita a neuropsicología o el médico tratante. Sin embargo, hacemos mucha observación en aula, porque a veces ni siquiera es una situación del estudiante, sino en cómo el profe hace llegar la información, o los compañeros con los que está, o si hay alguna situación emocional que puede estar siendo transversal a su proceso educativo. Por ejemplo, un nene que es maltratado en su casa o que no come en su casa, pues va a tener un porcentaje de pérdida académica muy alto. Entonces nosotros tratamos a ver cómo ese ser de una forma integral. Siempre lo hacemos inicialmente con una entrevista. ¿Qué papel cumple la motivación en los procesos de aprendizaje escolares desde su perspectiva como psicoeducativa y qué estrategia utiliza para fomentar la educación de los estudiantes dentro del aula? 100%, o sea, 100%. Y esto en el campo de la neuropsicología es muy importante porque hay muchos estudios que reflejan justamente que el proceso de aprendizaje está permeado totalmente por la emocionalidad del estudiante, ¿sí? Que era lo que te comentaba antes, un nene que viene siendo maltratado, agredido, abusado, incluso, pues no va a rendir. Igual un nene con ideación suicida, pues si no quiere vivir un día más, pues mucho menos le va a interesar la escuela. Pero tenemos algunos otros asuntos como el interés en la clase, que también hace parte como de este componente motivacional. Y por ejemplo, tuve un caso en otra institución en la que estaba, donde una docente le dijo a una estudiante que ella nunca iba a ser buena en matemáticas, porque no sabía las tablas de multiplicación. Y decía, esto es fundamental y nunca vas a ser buena para eso. Pues, ¿qué hizo? Que esta niña, que era buena en todas las áreas, nunca pudiera sacar unas buenas notas en matemáticas, justamente porque el docente en su discurso generó que la niña le perdiera interés, porque si yo no voy a ser buena en esto, pues ¿para qué me voy siquiera a esforzar? Y entonces si tú le dabas a la niña incluso una educación financiera que se veía en esa institución, en educación financiera la niña era muy buena. Y no es lógico que una niña en tercero de primaria sea buena en educación financiera cuando no es buena para el área de matemáticas, y son dos cosas que se complementan. Entonces el interés y la motivación que el docente ejerce en el aula también permea como estos procesos de aprendizaje. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué tipo de recomendación brinda usted a las familias para fortalecer el desarrollo emocional y académico de sus hijos en el rol como psicólogo educativo? Las familias, y te voy a dar como un ejemplo de una situación que ocurrió el día de hoy. Una nena, estábamos haciendo la entrevista y pues yo ocupo que los niños sean como quienes me contesten para yo poder tener un conocimiento de cómo son en su parte de liderazgo, en su comprensión de la familia. Entonces la nena me decía, le digo, bueno, ¿y tú con quién vives? No, yo vivo con mi mamá. Ah, ok, ¿cómo se llama tu mamá? Fulanita. ¿Y qué hace tu mamá? Trabaja. Ah, ok. ¿Y qué te cuida mientras tu mamá trabaja? Y dice, no, yo me puedo quedar con mi mamá en el trabajo porque mi mamá está sola. Entonces, y la niña me lo decía con tal tristeza que la niña realmente cree que la mamá está sola, y esto es por el discurso que nosotros como adultos manejamos. Es que, claro, nosotros nos referimos a estoy sola porque estoy sola económicamente, no porque realmente esté sola en un espacio, en un universo solo. Entonces la niña, y yo le decía a la mamá, mamá, ¿quién es lo más importante para ti? Mi hija. Entonces, ¿estás sola? Cuando tú llegas a la casa hay alguien que te saluda, ¿tú comes sola? ¿Te sientas sola todo el día? No, obviamente no, yo estoy con mi niña. Yo digo, si no eres, entonces decía yo a la niña, si no es lo importante que eres para tu mamá. Porque la niña, en la medida que la mamá está sola, trabaja por mí, le toca súper difícil por mi culpa, pues hay niños que manejan esto con una sensación de ¿para qué existo si soy un problema para mi mamá? Y obviamente esto genera muchas barreras emocionales, sobre todo porque es una nena
que está en una etapa del desarrollo de los 12, 13 años, que requiere que nosotros le brindemos las palabras positivas. Entonces, todo depende de los momentos, ¿sí? No es lo mismo orientar a una familia cuando su hijo tiene problemas con las drogas, a orientar a una familia cuando su hijo está identificándose sexualmente, con una sexualidad diversa, o en un caso como este, que es algo que uno dice, yo sé que la mamá no lo dijo por mal, sí, pero la niña lo está entendiendo así. Entonces la orientación al familiar depende mucho del contexto, las situaciones que vive cada rol y cada niño. Total, de lo que esté afectando en este momento a los niños. La siguiente pregunta, ¿de qué forma el psicólogo educativo evalúa el desarrollo cognitivo de un estudiante? O sea, puede que lo haga el psicólogo educativo, pero eso más lo hace psicología clínica, cuando aplica las pruebas de coeficiente intelectual, las pruebas psicométricas, pero dentro del contexto de orientación escolar nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se busca, y la política pública dice que nosotros no podemos ser excluyentes. Y cuando nosotros aplicamos algún tipo de prueba que dice, no, es que el niño realmente no es tan capaz, pues yo también estoy limitando al niño. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando veo que hay estas limitaciones, lo que ofrezco son alternativas como, mamá, ¿por qué no vamos a terapia ocupacional? ¿Por qué no vamos a fonoaudiología? Mira que los problemas de lenguaje que el niño tiene le puede generar posteriormente problemas en la lectura y en la escritura. No como es que el niño tiene un problema cognitivo y por eso no habla bien, ¿sí? Entonces, dentro del contexto, como te decía en el otro punto, no aplicamos pruebas psicométricas. Cuando nos damos cuenta de que algo así está pasando, hacemos las revisiones pertinentes con el ánimo de potenciar. Ahora, es diferente cuando a mí me llega ya un diagnóstico, ¿sí? Cuando ya el niño fue a potenciar y lo diagnostican, o sea, el neuropsicólogo que lo ve dice, no, es que tiene una discapacidad cognitiva, tal, entonces pues ya aplicamos todo lo que tiene que ver con la parte de inclusión, que de alguna manera pues sí es como hacer las adaptaciones propias para este estudiante. Pero del resto promovemos, y de hecho los profes en su aula promueven la igualdad. Y esta igualdad, a pesar de que suena así, es equidad. Cada niño da de lo que puede, la forma que puede, entendiendo como todo su contexto. La siguiente pregunta, ¿cuál sería la recomendación que le daría a un docente para fomentar un ambiente de aprendizaje efectivo e inclusivo? Hay una nueva política que es de este año, que creo que comienza a regir el próximo año, que es sobre el desarrollo emocional de los estudiantes. Entonces, dentro de los proyectos transversales que nosotros manejamos, donde se incluye el de medio ambiente, sexualidad, el de financiera, bueno, donde se incluyen todos los otros, se va a incluir todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional. Entonces, al ser transversal quiere decir que no importa el docente que sea el más estricto, el más regañón, pues tiene que hacer unas adaptaciones a la forma como refleja o como enseña a sus estudiantes para promover también todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la maduración emocional. ¿Cuándo oriento yo? Digamos, en el caso de esa profe que te estaba colocando el ejemplo, obviamente pues yo no voy a ir a decir al papá, no, es que la profe se equivocó, pero luego sí voy y me siento con la profe, vamos a mirar estos resultados, miremos qué pasó, qué creo que podemos mejorar, obviamente el uso de las palabras, porque a veces, igual que la mamá que le decía a la niña que estaba sola, pues los profes también nos equivocamos, y eso genera muchas situaciones, ¿sí? Mucho más con los chicos adolescentes que todo lo entienden de la forma que ellos quieran. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Qué manera los métodos tecnológicos educativos apoyan el aprendizaje según la psicología educativa? Nosotros, pues al ser una escuela normal, somos formadores de maestros. Entonces, para nosotros el bienestar emocional es fundamental. Como te decía, un niño que emocionalmente no está conectado con su clase es un niño que no va a aprender con facilidad. Entonces, buscamos por medio también de nuestros estudiantes del programa de formación y de nuestros estudiantes de PFC la identificación de factores de riesgo en los niños. Entonces, si tú comienzas a ver los trabajos de investigación, vas a ver trabajos sobre la alimentación, sobre cómo la alimentación influye, vas a ver trabajos donde dice cómo el acoso escolar pues, permea las relaciones. Buscamos eso, que se vea al niño más allá como una entidad de aprendizaje,
que se vea al niño también con sus diferentes situaciones que ocurren también dentro del colegio. Entonces, eso es como nuestro aporte como escuela normal al contexto educativo. Pues al ser formadores de maestros, pues esto nos compete mucho. Vale. Y para finalizar, ¿qué consejo le daría a quienes están estudiando psicología y desean dedicarse al trabajo educativo en contextos escolares? Dos consejos. El primero sería, como tú decías, desarrollo de políticas públicas, meterse no solamente en el rol del quehacer dentro de una oficina, sino en cómo pueden posicionarse otra vez de por qué es importante que sea un psicólogo y no que sean otras profesiones, por qué es importante que sea un psicólogo que sea especializado en la parte de educación y no cualquier psicólogo, ¿sí? No es lo mismo la percepción de un niño desde la visión de un psicólogo clínico a la percepción que tiene una trabajadora social, por ejemplo, ¿sí? Y es importante que tengan como unos lineamientos bastante como fuertes y unos marcos de referencia bastante fuertes. Es decir, hay que trabajar en investigación y promover desde las políticas públicas eso que logren con la investigación. Y la segunda es salirse del cuadro. Nosotros cuando estamos estudiando vemos muchísimos modelos psicosociales, que el modelo humanista, que el modelo conductista, que el modelo tal, que el modelo tal, todos los modelos que nosotros vemos en nuestras carreras. Pero a la hora de la verdad, ningún niño entra en un modelo. Cada niño, con cada estudiante, con cada familia, hay que hacer una construcción, ¿sí? Obviamente hay unos modelos. A nosotros nos prima el modelo humanista, ¿sí? Y el modelo humanista es por la política nacional, que son las directrices que nos da el ministerio. Nosotros debemos tener nuestro modelo de referencia, el modelo humanista. Pero, ¿y cuándo funcionan los otros modelos? ¿Cuándo funciona, por ejemplo, los modelos sociales? Cuando yo tengo que hacer, en vez de ponerme a revisar acá qué pasa con el niño y cómo te sientes y cómo voy a manejar esta emoción, es el por qué se genera esa emoción. ¿Qué es lo que me genera esa frustración? ¿Por qué no logro completar? Voy a poner otro ejemplo. El año anterior tuve el caso de un chico de 14 años, muy grosero, o sea, el niño todo respondía súper mal, y sobre todo con la figura femenina. Y él, claro, al yo ser mujer me decía, yo no voy a contarle, a mí no me interesa que usted sepa de mi vida, y fue súper grosero y me decía, a mí llámeme cuantas veces quiera que jamás voy a hablar con usted. Y eso obviamente a uno como ser humano también lo mueve y uno dice, usted fue madre muchacho. Pero cuando ya logro como, yo vuelvo e intento hablar con él, le digo, mira, yo no voy a creer en esta máscara que tú me estás colocando, ¿sí? ¿No me quieres contar? No me cuentes, pero tienes que darte cuenta que yo estoy ahí y no estoy ahí para apoyarte. Pues este nene se puso a llorar con algo tan sencillo. Yo me quedé como, espérate, no te lo estaba diciendo para que lloraras. Y ya cuando ya con el tiempo logró ganarme su confianza y comenzó a darme cuenta que es un niño maltratado, que es un niño que el papá venía y lo golpeaba y lo acababa, que la mamá adicional lo culpaba, o sea, culpaba al niño, porque él ya llegó un momento donde él le respondía los golpes al papá, el señor le golpeaba a la señora y él se metía a defender a su mamá, y la mamá todo el tiempo sintió como que la culpa de todo la tenía el muchacho, al punto de que lo echó de la casa. Entonces, darse cuenta uno que este chico no es grosero porque nos odia, porque odia a las mujeres, sino que hay una situación detrás. Uno dice como, necesito salirme del cuadro, y vamos a mirar al nene como un ser que tiene muchos roles, y dentro de cada uno de esos roles hay una dinámica diferente. Excelente deportista, un chico cognitivamente muy bueno, pero socialmente con muchas falencias. Afortunadamente pues hemos logrado hacer muchas cosas con él, con la ayuda de las entidades